Hola a todos, ¿cómo están? Pues esta tarde estoy muy feliz de poder grabar este video. Desde ya hace mucho tiempo he tenido el deseo de compartir algo de mi estudio personal por este medio y siempre con la duda, ¿verdad?, de si es agradable para algunas personas y realmente es de valor e interés para algunas otras. He visto muchos videos de nuestros misioneros que se encuentran en sus hogares y están compartiendo desde su casa enseñanzas de Jesucristo, invitando a las personas a desarrollar su fe, a siempre tener esperanza en las promesas de Cristo. Pues yo también quiero hacer algo similar a lo que ellos están haciendo y poder compartir de las enseñanzas que ya por 3 meses eh, hemos tenido la oportunidad de buscar en nuestros propios hogares y de compartir con nuestras propias familias. Eh, este día, pues no quiero extenderme mucho. Hay algunos manuales de los cuales voy a leer. Este es uno. Es el manual de las enseñanzas del presidente Brigham Young. Si alguno lo tiene en su casa, pues puede ir a traerlo. Eh, Está también la Santa Biblia, quizá algunas referencias al libro de Mormón o Doctrina y Convenios, y la Biblia que tenemos en la iglesia, ¿verdad?, que es la traducción al español del Rey Santiago, que es la que usa la iglesia, que en lo particular no es mi favorita. Mi favorita es Reina Valera 60. El presidente José Smith enseñó que la versión más inspirada para él era la versión al inglés de Martín Lutero. Entonces yo pienso que cada quien puede tener una preferencia en cuanto a sus escrituras, en cuanto aprende a ellas. Todas son inspiradas por Dios y están disponibles para nosotros, para nuestra enseñanza, si es que con verdadera intención deseamos aprender. Entonces, este manual, el presidente Brigham Young hace da una enseñanza, pero más allá de una profecía. En el índice pueden buscar, eh, dice en la, uh, en la página 45, en el índice de materias, él se va a referir acerca de los últimos días. Entonces, precisamente en la página 347, tema 45, perdón. Entonces, en la página 347, nosotros, yo encontré una enseñanza que me encantó. Esta es la portada. Ustedes ya la van a encontrar, ¿sí? Los últimos días. Y el párrafo que me encantó es el donde empieza. Dice: todo lo que hemos oído decir y experimentado constituye solo un prólogo del sermón que habrá de predicarse. Para todos los que leen bastante, pues saben que es un prólogo. Y el presidente Yan está diciendo que todo lo que hemos oído decir y experimentado constituye un prólogo, el inicio, la introducción a algo. Dice: cuando los élderes hayan cesado de dar su testimonio y el Señor les diga: vuelvan a casa, yo predicaré ahora mis propios sermones a las naciones de la tierra. Todo lo que conocemos ahora apenas podrá considerarse como un prólogo del sermón que se predicará con fuego y espada, tempestades, terremotos, granizo, lluvia, truenos y relámpagos y espantosa destrucción. Solamente ese fragmento me gustaría tomar de este libro, ya que es una de las únicas ocasiones en las cuales los profetas de la iglesia han regresado a sus misioneros, y como diría el presidente Yan, cuando el Señor regrese a sus élderes y les diga: yo ahora predicaré mis propios sermones. ¿Qué sermones son los que hemos recibido durante estos 3 meses ya en nuestras casas? Si el Señor dijo que Él predicaría sus propios sermones, realmente han sido sermones maravillosos. Han sido enseñanzas
de las cuales muchos de nosotros quizá no hubiésemos recibido si no hubiésemos tenido esta oportunidad de permanecer en nuestros hogares y de esforzarnos aún más de lo que se nos ha pedido para enseñar estas cosas a nuestros hijos y a nuestras familias primordialmente. Primeramente quisiera hablar, empezar leyendo de los libros Mateo, Marcos y Lucas, las referencias que hablan acerca del llamamiento a los apóstoles. A mí me ha impactado mucho durante este tiempo la manera en que nosotros deberíamos estar enfocados en el estudio de nuestras escrituras. A pesar de el rumbo que la iglesia lleve y lo que el Señor disponga a través de su profeta o a través de sus líderes inspirados, quien más debiese estar preparado para recibir las inspiraciones somos nosotros. Pero normalmente el Señor llama a estas personas que tienen una capacidad mucho mejor para ocupar su tiempo en buscarlo y en desarrollar fe en Él, que es necesario tenerlos ahí para que gente con poca fe y con poca disposición a buscarlo tenga una guía o una personalidad material, por así decirlo, visual, que puedan ver y seguir. Pero eso no es lo que nuestro Padre Celestial espera. Nuestro Padre Celestial espera que nosotros, como sus hijos, podamos buscarlo. Por eso Jesucristo desarrolló una gran personalidad y atributos maravillosos. Él siendo un Dios desarrolló atributos y personalidades que, a pesar que son innatos de Él, nos muestra a nosotros que es capaz de bajarse a nuestra altura y de invitarnos a nosotros a alcanzar los mismos atributos y aún la misma personalidad que Él tiene, haciéndonos la invitación de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para los que tenemos un testimonio del libro de Mormón, para que seamos perfectos aún como Él y nuestro Padre Celestial son perfectos. Entonces vamos a leer en el libro de Mateo. Vamos a ver en el... Ok, quiero ver. Ok. Sermón, remendaban aquí, capítulo 4, en el versículo 18. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En este relato se nos habla del llamamiento de 4 de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo: Andrés, Simón, quien el Señor más tarde llamaría Pedro, y Juan y Jacobo o Santiago, hijos de Zebedeo. Los 4 son pescadores por lo visto, y los 4, dejando al instante sus redes al llamado del Señor a la orilla el mar de Galilea, siguieron al Salvador. De eso es el relato que nos cuenta Mateo. Ahora vamos a ir al libro de Marcos. Y aquí es donde a mí me gustaría que poco a poco vayan poniendo atención en las diferentes palabras que usan los evangelistas para describir el llamamiento de estos 4 apóstoles. En Marcos se encuentra en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 1, en el versículo 16. Muy bien, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí,
y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, quien es Santiago, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, ya llevamos dos lecturas acerca del llamamiento de estos apóstoles, y aquí empezamos a notar algunas diferencias. La parte que me encanta de Marcos es que dice que en el versículo 19 habla que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, mientras remendaban sus redes y el Señor les llamó, dejan a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y siguen a Cristo. Y muchos se preguntan aquí, la pregunta es, yo muchas veces le he preguntado a personas, ¿creen ustedes que ellos ya conocían a Jesucristo? ¿Creen que es fácil para un padre ver que sus dos hijos, a quien ha criado durante toda su vida, pues aparece un hombre en la orilla del mar de Galilea y les dice, sígueme, y ellos, bueno papá, te dejamos aquí, pues dejan sus redes y siguen al Salvador? Y Zebedeo más aún dice, bueno, está bien, que les vaya bien. Y son cosas que empieza uno a preguntarse, ¿realmente los apóstoles conocían al Salvador o no lo conocían? Ahora vamos a ir a Lucas. Y aquí pues la cosa se va poniendo cada vez más interesante, ¿verdad? En Lucas el registro está en el capítulo 5. Dice, desde el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ya no está en el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hermanos, aquí hay una parte importantísima. La gente en este momento ya seguía a Jesucristo para escuchar su mensaje. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La pregunta, si yo ya estoy lavando mis redes porque ya terminé mi trabajo, pues ya voy a ir con mi familia, y viene un hombre y me dice, mire, ¿sería usted tan amable de permitirme subirme a su barca? Y si me hace favor, la hace un poquito más para adentro porque me gustaría hablarle a todas estas personas. Debía conocerlo, porque no cualquier persona está dispuesta a hacer eso, a menos de que haya una gratificación de por medio. Y el Señor le dijo, mira, yo te voy a pagar tanto mientras tú me permites usar tu barca. O sea que tú ya terminaste de trabajar, pero me gustaría que tú pudieras alquilarme tu barca para yo poder seguir predicando. Dice, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro. Miren qué interesante. Para haber usado el término maestro, quiere decir que él ya tenía un testimonio personal de que él era un maestro. No solo por el sermón que recién acababa de oír, y más la confianza que él tiene para decirle, vamos mar adentro, vamos, entra más. Y lo que le dice es interesante, y le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El Señor en el versículo 4 le había dicho, echad vuestras redes para pescar. En el 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este relato de Lucas incluye también a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, quienes participaron también de la pesca milagrosa y acercaron su barca al llamado de su compañero de trabajo, Pedro, y juntos miraban cómo sus barcas se hundían. Desde ya Pedro tenía una luz, un testimonio de que el Salvador era más que un hombre común. Y este relato de Lucas difiere mucho de las enseñanzas de Mateo y de Marcos. Es completamente diferente. Pero más excepcional es lo que vamos a leer en el libro de Juan. Entonces ahora vámonos al Evangelio de Juan. En Juan, el relato empieza en el capítulo 1 y en el versículo 35. Y este es el que más me gusta de todos. Este es el relato que más me gusta, porque esto nos hace entender que nuestro Señor Jesucristo, aparte de ser un Dios, tiene un amor infinito, está dispuesto a ser nuestro ejemplo, está dispuesto a rebajarse a la altura de nosotros como hombres, y está dispuesto a ayudarnos y llevarnos si tan solo lo buscamos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista, y que estaba con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué el pueblo de Israel creía en Juan el Bautista como profeta? ¿Por qué Herodes tenía miedo de matar a Juan el Bautista? Porque él decía que todo el pueblo lo tenía por profeta. Cuando hablamos del pueblo de Israel, para tener a alguien por profeta, estamos hablando de una enorme cantidad de gente. Pero ahora la pregunta es: ¿por qué el pueblo tenía a Juan por profeta? El templo estaba en Jerusalén, y en el templo estaban los sacerdotes con sus vestimentas ceremoniales para ofrecer las ordenanzas del templo, los sacrificios. En Jerusalén estaban las sinagogas más prominentes de la época, donde se juntaban los grandes pensadores, y era una región a la cual llegaban gentiles de todas partes. Se reunía gente que venía de Alejandría, Egipto, grandes pensadores, gente que venía de la Mesopotamia. Se juntaban de las ciudades de Galilea, de Betsaida, Betania. Se juntaban de toda la ribera del Jordán para ir y ofrecer sus sacrificios en el templo de Jerusalén. El trono de David llevaba 100 años desocupado, y la profecía era de que nuevamente habría rey en Israel. Y aquí es donde yo quiero traer un contexto como el que estamos viviendo ahora, para que me puedan comprender un poco más.
Y aquí me voy a salir un poco del tema que les estoy hablando, pero me gustaría que pudieran disfrutar esto como yo lo he disfrutado. Supongamos que llevamos 100 años con este virus en nuestra región. Es como 100 años que Israel no tiene rey, desde que David dejó el trono. Pero está la profecía de que se va a quitar el coronavirus, que anunciarán que viene alguien que lo quitará. Como estaba la profecía en muchos libros de Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, de que nuevamente habría un rey en Israel. Pero nadie en el templo anunciaba la buena nueva de que el reino de Dios se acercaba. Llegaba la gente, ofrecía sus sacrificios, pero no había una predicación acerca de la venida del Mesías. No había nadie que profetizara, ahí viene el Mesías, Él es el Mesías. Pero de repente aparece un hombre que viene subiendo del Jordán. Juan el Bautista era un hombre maravilloso, un profeta del cual Jesucristo mismo dijo que no había hombre nacido de mujer más grande que Juan, ni profeta mayor que Juan. Acuérdense que Juan era hijo de Elizabeth, que era prima de María. Y Elizabeth lo tuvo en su vejez, y Zacarías fue asesinado en el templo. Así, o sea que Juan, a una edad como quizá entre unos 15 y 20 años, se quedó huérfano por la muerte de su padre y de su madre. Y él había sido enseñado por sus padres seguramente de que él era quien prepararía el camino de Cristo. Juan había recibido instrucciones de sus padres de que debía alejarse, y de las Escrituras aprendemos de que creció en el desierto. Su padre Zacarías era un sacerdote y seguramente le enseñó las Escrituras. Así que en algún momento de la vida de este maravilloso hombre fue guiado por nuestro Padre Celestial para salir y empezar su predicación en preparación para el camino del Mesías. Y aparece tomando sobre sí emblemas de los mismos profetas de la antigüedad, vistiéndose como se vestía Isaías, vestiéndose como se vestían los grandes profetas de la antigüedad. Llevaba solo sobre sí estas pieles de camello y un cinto de cuero. No estaba vestido con las ropas ceremoniales del templo. No estaba ofreciendo sacrificios en el templo. No estaba predicando en las sinagogas ni departiendo con los grandes pensadores de su época, de su tiempo. No se le entregaba el rollo para ser leído en las sinagogas. Más aún así, este hombre maravilloso había crecido alejado de todas las cosas que podían distraerle de su misión divina de ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nunca se han puesto a pensar ustedes en qué momento Él empieza su ministerio para que exactamente converja con el tiempo en el que Cristo tenía que empezar su ministerio? ¿Quién le dijo a Él a qué hora debía empezar su ministerio? Y podemos sacar muchas conjeturas. Podemos decir, ángeles se le aparecieron. Era un profeta tan poderoso que de plano Dios se le manifestaba. Pero queridos hermanos, aquí es donde las Escrituras toman un valor importante. Y un poquito más adelante, después de esto que les voy a relatar, se los quiero hacer notar. Sale Juan a predicar con poder y autoridad. No tiene miedo. No es una persona que en su mente existe la palabra temor. Es valeroso
y tiene un testimonio fiel y firme, conocedor de las escrituras y de las profecías. Y en algún momento en su corazón se encendió el deseo de salir y empezar a predicar la venida del Mesías. Cuando la gente de Israel lo vio, cuando la gente vio la convicción con la cual predicaba, y también con la convicción que él tenía para hablar en contra del pecado, para condenar las acciones de los líderes políticos y también las acciones de los líderes religiosos de la época, ha de haber sido admirable. Cuando él empieza su predicación, la gente empieza a llegar por montones a escuchar sus sermones. Le dice a los fariseos, cuando aparecen a la orilla de la ribera del río Jordán, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y de esa manera se expresaba en frente de las personas, públicamente desafiando la autoridad de quienes en ese tiempo decían tener el evangelio verdadero. Y la denotación importante de Juan: predicaba un evangelio de arrepentimiento, predicaba el bautismo para arrepentimiento. Arrepentimiento si aún no había existido una expiación. El pueblo de Israel sentía la necesidad de estar puros para la llegada de su Mesías, para la llegada de su prometido rey. Entonces, viendo la calidad de persona que era Juan, aparte que era nazareo, los únicos nazareos que habían existido durante el Antiguo Testamento había sido Sansón y Samuel, que desde pequeños se les introdujo en el templo. La orden nazarea no permitía que se cortaran el pelo, no permitía que comieran cosas que intoxicaran su cuerpo, y eran los únicos que tenían derecho a entrar al lugar santísimo del templo, aparte de los sacerdotes, y Juan era uno de ellos. Así que al ver las enseñanzas y poder de Juan, las personas decían: pues si ya viene el Mesías, es mejor que yo sea bautizado, porque quiero estar preparado cuando él venga. Y a la predicación de Juan, que era poderosa, a pesar que solo duró alrededor de 15 meses, incluyendo dentro de esos 15 meses el tiempo de su arresto, él bautizó a más de 100,000 personas. No era de extrañarse que la fama de Juan el Bautista se había regado por todas las partes de Israel. Llegaba la noticia de un profeta que venía del desierto, que enseñaba que el Salvador vendría, que él estaba preparando el camino para el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros ahora si tenemos por 100 años el coronavirus y de repente viene alguien que aparece prometido en las Escrituras por profecía, que dice que viene el que lo quitará, que el que quitará el virus de nuestra tierra? ¿Cuántos estarían esperando eso ya por 100 años? Muchos ya habrían muerto, otros lo habrían escuchado decir de sus padres, y estos ahora nietos esperanzados en que se cumplieran las promesas de sus abuelos. Es así que Juan fue reconocido por profeta por la nación israelita, y no era necesario que él viniera del templo, no era necesario que él tuviera las vestiduras ceremoniales, pero había un error en el pueblo de Israel. Y el error no era en que no creyeran en Juan, porque creyeron en Juan. Aún hoy en día, queridos hermanos, hay una religión que sostiene que Juan es el Mesías, y todavía en este momento están asentados en las orillas del río Jordán, y existe, y tienen sus propias escrituras y tienen sus propios mandamientos. No son 10, son 17. Pero ellos no son el tema ahorita. El tema es que el error de Israel fue que ellos habían creado un estereotipo de lo que esperaban de su Mesías. La pregunta es: ¿nosotros hemos creado un estereotipo de lo que esperamos que sea el Mesías para nosotros?
Ellos esperaban un libertador semejante a Moisés, que ya había librado a Israel con grandes prodigios. Había traído plagas sobre una de las naciones más poderosas de la época. Había dividido el mar para que el pueblo pasara por en medio del mar. Y ellos pensaban que Jesucristo sería un Moisés con muchos más poderes, con mucho más poder para efectuar más grandes milagros. Y pensando ellos en que Dios pondría nuevamente un rey en Israel y que solo venía a librar a su propia nación, se olvidaron que ese Dios no venía solo por ellos y para ellos, sino que Él venía para cumplir una misión que trascendería por el tiempo y por la eternidad, no solo para ellos, para los gentiles, para el remanente de la casa de Israel, la casa de Jacob, que somos nosotros, y para los demás mundos habitados de un Dios Padre Celestial. Y aún hoy ellos se sientan en el tiempo de la Pascua y sirven un plato esperando a que Elías llegue, cuando Elías ya vino, cuando Juan también fue un Elías, y aún Cristo mismo fue un Elías. Regresando a la historia de los apóstoles, regresando a este poderoso Juan, capítulo 1, versículo 36. Este mismo Juan dice: mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Eso era lo que estaban esperando, al Cordero de Dios, y lo oyeron de la boca misma de su profeta. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Esa parte es maravillosa. Aún se quedaron con el Salvador 2 de los discípulos de Juan en ese día. Y dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y es este mismo Andrés del que ya leímos en Mateo, en Marcos, en Lucas, que estaba con Simón en la barca. Pero aquí Juan nos está dando testimonio de que este Andrés era discípulo de Juan. Es más, llegó con otro hombre del cual no hay registro aquí, pero eran 2. Y oyendo a Juan decir que él era el Cordero de Dios, lo siguió, y el Salvador permitió que ese día estuviera con él. Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirando Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y más adelante pues llama a Felipe y a Natanael. Pero solo vamos a enfocarnos en esos 4. En Andrés, en Pedro, en Santiago y en Juan. A lo que quiero llegar es que tanto Andrés como Simón conocían al Salvador antes de que Él les hiciera el llamado en la barca: dejad vuestras redes y seguidme. Seguramente Santiago y Juan de igual forma. Por eso Zebedeo, al escuchar el llamamiento de Jesús, también lo ha de haber conocido. No cualquiera va a dejar que sus hijos... Está bien, aparece un hombre, dejen a su padre,
que se quede con sus trabajadores y síganme. Está bien, hijos, váyanse. Ustedes no los necesito, los he criado toda la vida, les he dado pues todo mi tiempo, toda mi dedicación, pero ya vino este hombre, entonces que les vaya bien, yo me quedo aquí con mis trabajadores. Nosotros sabemos que a quien Dios llama, Dios califica. Y aunque quizás no sea igual para todos los apóstoles, como Natanael, que en el registro bien vemos que Cristo no le conocía y que sus palabras dijo quien era un israelita en el cual no había engaño. Para la mayoría de sus apóstoles, él no era ningún desconocido. Y aunque los evangelios nos lo enseñan de diferentes formas, es nuestra la responsabilidad de buscar la inspiración del Espíritu Santo para saber de qué se trata. Eso no quiere decir que lo que está escrito es falso, simplemente que está revuelto, simplemente que la historia que acabamos de leer en Juan precede a la historia que leemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. No es difícil para Pedro reconocer que él es su maestro cuando le dice maestro al ver el milagro que había efectuado de la pesca milagrosa. Ahora ya no es difícil creer y saber por qué Simón estuvo de acuerdo en alejar su barca y permitir que el Salvador predicara a la multitud. Ahora no es de difícil de creer que Juan y Santiago, al ver que el Señor predicaba, no dijeron, bueno, está ahí, vámonos. No, se quedaron hasta el final de la prédica. Aún cuando ellos abogaron mar adentro, ellos también fueron atrás de ellos, porque lo conocían. Y ahora la pregunta es, ¿nosotros lo estamos tratando de conocer a Él? ¿Qué estamos haciendo nosotros durante este tiempo? ¿Cómo el Señor nos ha ayudado a nosotros en esta época a conocerlo más a Él? Podríamos leer muchísimas más escrituras sobre el tema, pero mi invitación es la misma que Cristo dijo: escudriñad mis escrituras diligentemente, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay iglesia alguna que tenga el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la perla de gran precio, enseñanzas de los presidentes de la iglesia, enseñanzas del profeta José Smith y aparte el Antiguo y Nuevo Testamento, más todos los manuales que tenemos, pero sobre todo la inspiración del Santo Espíritu que nos guía a través de todo eso y al final entrelaza sus enseñanzas para llevarnos a una cosa, a la verdad. Y el Señor dijo: y la verdad os hará libres. Estamos en un mundo y Él dijo: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No estamos diciendo que somos perfectos, no estamos diciendo que somos mejores que otros, que de seguro no lo somos, que de seguro hay muchos allá afuera que viven mucho mejor que los principios que se nos han enseñado a nosotros. Pero es nuestra la responsabilidad de enseñar a esta generación cuán grandes cosas y maravillosas ha hecho el Señor por nosotros, los hijos de los hombres. Y cuántas promesas hay y se acercan. Entonces nosotros debemos acercarnos más al Salvador por medio de sus escrituras, acercarnos más a Él por medio de la oración, agradeciéndole la bondad que nos tiene por darnos todo esto que tenemos, y así lograr nosotros nuestro propio testimonio de la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Este es un sermón predicado por el Salvador. Esto es a lo que se refería el presidente Brigham Young, y no puede ser sino por medio de la familia. No puede ser sino por medio de dedicar un tiempo intencional a las cosas del Salvador.
Esto es una cosa que aprendí en un día de mi estudio personal. Y lo comparto con ustedes con mucho cariño, esperando que estén bien en sus familias y testificándoles que Dios, nuestro Padre eterno, vive. Y es Él quien dirige todo este maravilloso plan a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y Él y el Padre son uno. Y Él nos invita a nosotros: sed uno. Y no, si no sois uno, no sois míos. Y Él le dijo a su Padre en su oración: permite, Padre, que ellos sean uno conmigo, así como tú, Padre, y yo somos uno. Para llegar a esa unidad, mis queridos amigos, se necesita una muy fuerte voluntad. Y las herramientas las tenemos a nuestra disposición. Sigamos adelante en este maravilloso camino. Que el Señor nos bendiga a todos, y comparto con ustedes esto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.